Saludos. Hoy vamos a ver el material para el segundo parcial. Vamos a trabajar en tres ejes, como podemos ver aquí en la figura. O sea, las componentes rectangulares las vamos a trabajar en tres ejes, donde va a intervenir lo que es la fuerza, el ángulo θ y φ. Entonces, fuerza en el espacio, componente rectangular de una fuerza en el espacio. Como podemos ver aquí en el ejemplo, esta componente, esta fuerza, tiene una componente en Y, que es esta. Como yo le había mencionado, siempre empezamos desde la cola hacia la cabeza hasta cerrar el triángulo. En este caso, nosotros tenemos FY y le vamos a llamar FH porque no está en ningún eje. O sea, no está en Z ni está en X. Entonces le vamos a llamar FH. Es una proyección que es una proyección de una componente que se da en el espacio entre estos dos ejes. Le vamos a llamar FH. Si nosotros descomponemos después, más para adelante, nosotros vamos a tener que FY, si componemos a FH, va a ser igual a FX, porque siempre recordando, siempre va a ser de la cola hacia la cabeza y nos vamos a mover con movimiento en dirección a los ejes, en el sentido de los ejes. Entonces en este caso va a ser FX y FZ, que está acá, que es lo mismo que tenerla aquí, va hacia la derecha y hacia abajo. Los ejes son positivos en la dirección de sus ejes, es decir, en Y hacia arriba es positivo, en X hacia la derecha es positivo y Z es positivo hacia adentro. Entonces tenemos esta parte que se crea. Si nosotros descomponemos, esta fuerza va a ser, como este está comprendido el ángulo entre la fuerza θY y entre el eje Y, va a ser igual a FY por F coseno de θY, porque el coseno es el adyacente entre la hipotenusa y la hipotenusa viene siendo la fuerza F. Entonces va a ser así. Esta, que es esta que está acá, que es lo mismo, esta proyección es la misma que está acá arriba, va a ser con el seno. Va a ser con el seno porque es el opuesto a ese ángulo que está comprendido entre la fuerza y el eje Y, que es θY. Va a ser F por seno de θY. Ahora, cuando vemos la otra proyección, porque tenemos que dejarlo, tenemos que buscar todas las componentes de la fuerza, y las componentes de las fuerzas son FY, FZ y FX, no FH, sino FX, FZ y FY. Entonces, para FX es igual a FH. En este caso, como el ángulo φ está comprendido entre la fuerza FH, que en este caso viene siendo la hipotenusa, entre FX, viene siendo, entre el eje X, viene siendo con el coseno de φ. Ahora, como yo voy a sustituir el valor de FH aquí en FH, F seno de θY, entonces va a ser F seno de θY por el coseno de φ. De igual manera hago para buscar la componente FZ, va a ser igual, como FZ está para acá y va hacia adentro, va positiva, va a ser con el seno, va a ser FH seno de φ. Ahora yo voy a sustituir a FH, que lo tengo acá, que es F seno de θY por seno de φ. Y así puedo encontrar el valor de FZ. Luego también tenemos que la magnitud de la fuerza, ya ustedes saben, viene siendo la raíz, el cuadrado de cada una de las componentes, de la magnitud de las componentes finales. Y siempre las fuerzas van a tener relacionadas el ángulo de la fuerza
siempre va a estar relacionado con el coseno porque es el ángulo que está comprendido entre el eje y la fuerza. O sea, entre el eje y la fuerza. Siempre va a ser con el coseno. Es decir, la magnitud. Sí, bueno, aquí hay una proyección más para adelante. Y ustedes saben que la fuerza es un vector. Lo que representa X va a ser Y, lo que representa a Y va a ser J, y lo que representa a Z va a ser K. Es decir, que tiene sentido y magnitud. Entonces, aquí podemos ver un ejemplo de la magnitud ya de la fuerza en este caso, tenemos la fuerza normal, aquí tenemos una componente, Fx, siempre va a ser, ver ahí el ángulo X, siempre va a ser comprendido entre la fuerza y la componente X, o sea, el valor total. Entonces siempre va a ser con el coseno. Aquí con Y siempre va a ser con el coseno. Igual con Z, siempre va a estar comprendido entre la fuerza y el eje. Ese teta Z, teta Y y teta X. Entonces siempre va a ser con el coseno, con lo que yo estoy hablando acá. Me estoy refiriendo a eso. Siempre va a ser con el coseno. Entonces la componente está hablando de una fuerza en el espacio, dirección de la fuerza. Nosotros, como hemos dicho, en equilibrio, esto puede ser también a tener dirección. Nosotros vamos a hablar de vectores. Este es el esquema, como yo le dije, de los vectores. En Y va a ser J, en X y en Z K. Entonces nosotros tenemos una componente rectangular de fuerza en el espacio. Entonces nosotros vamos a añadir ahora la magnitud lambda, la de vector lambda, que es un vector unitario, a esa fuerza. Entonces la fuerza va a ser igual a F por lambda. F por lambda. Entonces, si nosotros tenemos esta parte, que me está diciendo que la fuerza es el coseno de teta X por Y, más coseno de teta Y por J, más coseno de teta Z por K, lambda viene siendo el coseno. El coseno, o sea, la función trigonométrica, porque es unitario, hay una fuerza unitaria. Toda esta suma me da 1. Entonces yo puedo decir que el coseno de teta X va a ser igual a Fx entre la hipotenusa F, como lo que representa el coseno, que es el coseno entre el opuesto entre la hipotenusa. Igual así lo hacemos con el coseno de teta Y y con el coseno de Z. Entonces, aquí ahora sí lo vamos a entender más, lo vamos a entender un poquito mejor. Lo que hemos explicado con el concepto de lambda, el vector lambda, que es un vector unitario que va en la misma dirección de la fuerza. Míralo acá, tenemos a la fuerza. Tenemos dos puntos, M y N, ¿no verdad? Para yo saber cuál es la distancia, toda la distancia o el acotamiento de una distancia tiene que tener una referencia. La referencia va a ser los ejes. Si yo quiero saber la distancia que hay entre este punto y este punto en el sentido de X, es decir, el acotamiento va a ser desde acá, X1, y X2 va a ser de este punto hasta el eje, de manera horizontal. Ese va a ser el acotamiento. Para yo saber la distancia que hay entre esos dos puntos, tengo que restar. ¿Sí? Es decir, que va a ser X2 menos X1. O sea, de X, esta distancia, va a ser X2 menos X1, que es la distancia que hay entre el punto M y el punto N de manera horizontal. Ahora, si yo quiero saber de manera en Y la distancia que hay entre ese punto y este punto, yo tengo acá el acotamiento de este punto, del punto M con referencia a Y va a ser Y1 y N desde N hasta el eje X va a ser Y2. Si yo resto esta parte me va a dar la distancia de Y entre M y N con referencia a Y. Igual con Z. Yo tengo en Z, como Z el eje es hacia adentro, pues el acotamiento está acá. Va a ser Z2 menos Z1.
Entonces con esto no tenemos un vector que es un vector de la distancia, que mn va a ser igual a, a la suma de su distancia entre cada punto, de x, de y y de z. Entonces lambda viene siendo la magnitud, el vector de la distancia entre su magnitud, es decir, mn, que viene siendo esto, y mn, que viene siendo ya la magnitud de. Es decir, cuando ya yo lo busco con la raíz cuadrada, ustedes vieron acá, me voy un poquito más para atrás, para que me pueda comprender. Esto la fuerza tiene componentes, pero para yo saber la magnitud de ella, de como la resultante, por decirlo así, es f raíz cuadrada, aplicando como dice Pitágoras. Entonces, de esa componente rectangular, entonces me da eso. Entonces, igual de manera, para buscar a d, la magnitud de d, yo voy a poner toda la distancia de la componente x al cuadrado y voy a obtener la distancia. Entonces, dándonos para acá la explicación. Entonces, como ya sabemos que fuerza es igual a fuerza por lambda, entonces lo que vamos a despejar, fuerza viene siendo la fuerza, la misma fuerza, lambda viene siendo esto que está acá, y lo sustituimos. Entonces fx va a ser igual a f, si f, cojo, como ese paréntesis está multiplicando este valor, va a ser por dx, y después va a ser por dy, y después va a ser por dz, y así voy buscando las componentes. Igual también con el coseno. Bueno, aquí lo vemos, aquí la d, cómo se ve, lo que yo estaba explicando antes. Y el coseno va a ser igual, ya el coseno del teta x, teta y, los ángulos de los ejes va a ser igual, y de igual forma como hicimos con la fuerza. Si no tenemos la fuerza, lo podemos hacer con la distancia, de x entre d, de y entre d y de z entre d. Eso es por todo. Hasta aquí lo vamos a dejar, y en la próxima vamos a ver los ejercicios de cada uno de esos conceptos que hemos explicado.